principio Dios creó el cielo y la tierra. Así empieza el libro del Génesis. Es el primer versículo del capítulo 1 del primer libro de la Biblia, del primer libro de las Sagradas Escrituras. Empieza así. Desde el comienzo, al principio, creó Dios el cielo y la tierra. En el lenguaje humano, en el lenguaje vulgar, muchas veces hablamos de crear como una creación artística, una creación de una obra, de un libro, de una película, pero en el fondo, cuando hablamos de creación, sabemos que estamos hablando de una elaboración, de una transformación en base a algo, a presupuestos. Crear implica, propiamente hablando, crear de la nada, y eso solamente lo puede hacer Dios. Sacar de la nada, de algo que no es lo que es, solo puede hacerlo quien tenga una potencia infinita, ¿no? Una capacidad infinita. Bueno, crear es hacer de la nada, ¿no? Y dice la Iglesia, creó gratuitamente Dios, no por una necesidad suya. No es una necesidad de Dios el hecho de que exista un mundo. En el fondo, la creación, dice la Iglesia, según la revelación del propio Dios, la hizo por amor a los hombres. Entonces, es una creación gratuita en el sentido de que Dios no necesita de ella. Lo hace para compartir lo bueno. El bien es difusivo. Es una de las características muy experimentadas. Quien tiene una alegría, quien tiene algo bueno en el corazón, busca transmitirlo. Y el que tiene la máxima alegría, la mayor alegría, que es el propio Dios, también le gusta transmitirlo. Y ha hecho gratuitamente partícipe de esa alegría a los seres humanos. Entonces, Dios ha creado el mundo de la nada, y creó criaturas puramente naturales, que no tienen vida, son materias, 100% materia. Creó seres puramente espirituales, dice la Iglesia también. Creó a los ángeles, que son puro espíritu, que no tienen composición de espíritu y materia. Y creó seres que son mezcla de espíritu y materia. Mezcla no, es una expresión inapropiada, ¿no? Que es unión de espíritu y materia. Una criatura que tiene un cuerpo material y tiene un espíritu, ¿no? Tiene un alma espiritual. Esos son los hombres. Bueno, todo eso es lo que enseña la Iglesia en función de lo que reveló el propio Dios en las Sagradas Escrituras y también en la tradición. La tradición, como dijimos el otro día, es uno de los elementos que tiene en cuenta la Iglesia para ver qué cosas son las que Dios nos reveló verbalmente a través de otras personas. Dios creó al hombre para que dominara sobre el resto de la creación. También en ese sentido, la Biblia, el Génesis, el libro de Génesis, es muy explícito. Si Dios crea al hombre, además hay una imagen muy, muy linda en todo el Génesis, yo les aconsejo leerlo. Hay una imagen muy linda, cuando Dios va creando las montañas, los ríos, el mar, etc., va creando el sol, la luna, la luz, toda esa descripción de la creación material. Al acabar de un día de creación, 7 días, es metafórico, en el lenguaje de la Biblia, el autor sagrado dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Luego crea las plantas y vio Dios que era bueno, la vida animal. Y cuando crea al hombre, digamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice. Crea del barro de la tierra al hombre y a la mujer. Hombre y mujer los hizo. Hay 2 relatos de la creación del hombre y de la mujer. En el Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y cuando termina de hacer al hombre, clama a Dios, y vio Dios, como llama el autor sagrado, y vio Dios que era muy bueno. Y al hombre lo pone en el jardín del Edén, lo pone en ese lugar paradisíaco, para guardar la tierra y cultivarla, dice. Ahí tenemos también una imagen muy linda que además encierra mucho de lo que es el mensaje propiamente de San José María Escrivá de Balaguer y del Opus Dei, y es que Dios creó al mundo, al hombre mejor dicho, para que guardara el mundo y para que lo cultivara, para que lo trabajara. Al hombre lo hizo para trabajar. El trabajo es en realidad un regalo de Dios. Un regalo de Dios al hombre que hace copartícipe de la creación al ser humano. Bien, hay otras cosas muy profundas acerca del trabajo, pero no es este momento de decirlo, en otra ocasión. Dios creó al hombre entonces para que dominara sobre el resto de la creación. Y para eso le dio dones naturales, es decir, atributos que le correspondían al hombre por la propia naturaleza que Dios creó,
la inteligencia y la voluntad, en especial, que son reflejo de Dios, la inteligencia que es un chispazo de la inteligencia divina, la inteligencia humana es un chispazo, es una luz, una chispa, por hecho, de reflejo de la inteligencia de Dios, y la voluntad que también es una característica que junto con la inteligencia dan al hombre la capacidad de ser libres, un regalo de Dios. Todo eso le corresponde al hombre por naturaleza desde el momento en que Dios decidió crear a la humanidad, al ser humano, la naturaleza humana. Pero quiso también dotarlo de lo que se llaman los dones preternaturales, es decir, unos atributos que no le correspondían al hombre por la naturaleza, pero que sí están en la naturaleza en otros seres, pero que no le corresponden al hombre como tales. Por ejemplo, la inmortalidad. La inmortalidad es un atributo preternatural para el hombre, porque el morir es una consecuencia de la composición de sustancias. Precisamente se puede descomponer porque hay una composición. Y en el ser humano hay una composición de alma y cuerpo, y por lo tanto ahí hay una composición que se puede descomponer y se puede llegar a la muerte. Pero en los seres puramente espirituales, es el caso de los ángeles, esa descomposición no se puede dar, y por eso que los ángeles no pueden morir, no mueren. La inmortalidad ya es un don que está en la naturaleza, en la criatura angélica, puramente espiritual. Después, la integridad es otro de los dones preternaturales. Inmortalidad, dijimos al principio, integridad, dice la Iglesia, que es otro de los dones preternaturales con que quiso vestir Dios al hombre, el primer hombre, la primera mujer. La integridad es el dominio de lo mayor sobre lo menor, de la razón sobre las pasiones, pero de una manera eximia, no solamente por naturaleza, sino un absoluto control de la razón a lo que es bueno, y por lo tanto sujetar a lo que son los movimientos de pasión y mantenerlos en el orden adecuado, en el orden que es para lo que son útiles. Las pasiones son una realidad que en el fondo no son un obstáculo para llegar a una meta. Las pasiones son como esos vientos que tantas veces, si uno los ve con una mirada fría, pueden llegar a parecer contrarios, que en el fondo son un estorbo, y quien sabe que hay una energía, una fuerza detrás de los vientos y la sabe aprovechar, descubre en esos vientos una ayuda para avanzar. Es lo que pasa con la navegación. Uno puede llegar a navegar con viento en contra si sabe poner bien las velas en la inclinación y en la forma de vida. Bueno, entonces, la integridad era el segundo don preternatural con que Dios revistió al hombre gratuitamente sobre su naturaleza. El tercero es un dominio y un conocimiento de la realidad muy grande. El relato del Génesis también hace referencia a que Dios hizo pasar por delante de los ojos del hombre todas las criaturas, y Dios le iba poniendo, y el hombre le iba poniendo nombre. Una manera poética de decir que los iba conociendo y les iba dando el nombre que los identificaba con su ser. O sea que Dios le dio al ser humano, al primer hombre y a la primera mujer, le dio esa capacidad de conocer a fondo la naturaleza, la ciencia, muy superior a la ciencia que se puede obtener meramente con los recursos de la inteligencia y de la voluntad humana. Y en cuarto lugar, dice la Iglesia, le dio Dios al hombre la impasibilidad, es decir, la posibilidad de no sufrir el dolor, ni la angustia, no solo el dolor físico, también el dolor moral. Eso es un tema que en el fondo no es natural. Lo natural en el ser humano es el dolor. El dolor es también un mecanismo de defensa. ¿Cuántas veces el sentir un dolor en una muela nos puede ayudar a salvar la muela? El sentir un dolor en una herida en la pierna nos ayuda también a poder poner remedio a eso y curar la pierna. Y ni que hablar si ponemos la mano sobre el fuego y nos duele porque nos quema. Bueno, menos mal que nos duele, si no nos doliera, seguramente no llegaríamos al año, a los 2 años de vida, porque moriríamos quemados. Pero entonces el hombre fue creado con impasibilidad. Son 4 dones: integridad, inmortalidad, impasibilidad y ciencia. Son dones que existen en la naturaleza, pero que no le correspondían al hombre por naturaleza. Y después dice, enseña la Iglesia, que además le dio un regalo que es absolutamente inmerecido. Todos los regalos son no merecidos, pero es la gracia de Dios, la naturaleza divina, la posibilidad de participar en la vida misma de Dios. Dios le sopló un aliento de vida.
y en el fondo le transmitió parte de su propia vida, parte de su propio ser. El ser connatural, se podría decir, con el propio Dios. Eso, repito, es lo que la Iglesia enseña en función de lo que dicen los libros sagrados y en función de lo que es la tradición y también después mucho de la interpretación que el propio Jesucristo da sobre esos pasajes. Pero bueno, en esa circunstancia, simplemente con tanto regalo que le hizo Dios al hombre, también le puso una condición, una prueba. En el fondo, el hombre está creado para toda la eternidad, pero nada, Dios no quiere que lo quieran, no quiere, perdón, que lo quieran en forma obligatoria, que el ser humano lo quiera en forma obligada, si no, no lo hubiese hecho libre. Y por eso lo dejó en libertad, y la libertad supone el riesgo de elegir mal. Pero bueno, también la libertad bien empleada da el mérito de elegir bien. Y el hombre, Dios le puso al hombre una prueba. Esa prueba en el Génesis dice, le puso una condición de amor. Condición que el hombre debía mantener y para poder luego disfrutar de ese cielo para el cual Dios lo había creado. Bueno, esa participación de toda la naturaleza divina. Y esa condición era, en el relato del Génesis, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todas las plantas, de todos los árboles frutales del paraíso podían comer, pero no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en el momento en que comieran de ese árbol morirían. Bueno, conocemos el relato, el hombre realmente vivió maravillándose de toda la creación, el hombre y la mujer, Adán y Eva, los nombres de los primeros hombre y mujer, realmente vivían una vida paradisíaca, así se puede decir, en el paraíso, pero el diablo, en forma de serpiente, tienta al diablo, que es un ángel caído, una criatura espiritual que existe, que en el fondo es alguien que también decidió mal, optó por el mal, no abandonó su fidelidad a Dios. Ese ser, en forma de serpiente, en el relato del Génesis, se tienta a Eva y le dice, lo tienta de una forma que aparte es muy interesante ver los detalles, cómo él le va insinuando, con mentiras y medias verdades, le va insinuando que Dios en realidad les puso esa prueba porque sabe que si ustedes comen del árbol del bien y del mal, serán como dioses. Serán como dioses. Los invita a comer de ese árbol. Nunca habla de un manzano. La manzana es después tradición cultural, poética, no sé. Pero del árbol del fruto del árbol del bien y del mal. Bueno, la mujer, viendo que ese fruto entonces come y da de comer también a Adán. Bueno, y entonces ambos caen en lo que se conoce con el nombre del pecado original. Ustedes habrán oído hablar muchas veces del pecado original. Bueno, el nombre del pecado original es en el fondo de la doctrina de la Iglesia respecto a la ruptura del hombre con Dios, que viene narrado en el Antiguo Testamento, en el primer libro del Antiguo Testamento, pero que en el fondo tuvo una importancia decisiva en el futuro de la humanidad y en el futuro de toda la creación, porque también toda la creación se vio afectada. Bueno, el pecado original es la ruptura del plan original de Dios, ese Dios que le había puesto una condición de amor que el hombre no supo cumplir, no quiso cumplir. Hay un tema que es importante, a veces cuando se grafica, se dibuja, se pinta el pecado original, nosotros trasladamos nuestra condición actual y le ponemos mucho color, y en el fondo hay que tener en cuenta que el pecado original para una persona que tenía el don de integridad, para una persona que tiene el don de integridad, el de impasibilidad, no se trata de algo fruto de una pasión, sino algo frío, muy frío, en el sentido de que una decisión intelectual de no corresponder al amor y a la prueba que Dios había puesto. Por eso que se dice que el pecado original no fue, como tantas veces si uno se pone a buscar pecado original en internet, suelen aparecer escenas sexuales, como si fuera ese el pecado original. Es absurdo. En el fondo el pecado original fue un pecado de soberbia y grave desobediencia. Así dice la Iglesia. Soberbia y grave desobediencia. La soberbia, la piel de la que se reviste el diablo, según un dicho tradicional. Soberbia y grave desobediencia. Frío, no fue un pecado pasional, fue un pecado frío. Por eso fue muy grave. La ofensa se mide por la condición del ofendido.
una ofensa hecha a un vecino es distinta de una ofensa hecha a mi padre, a mi madre. Claramente, la condición del ofendido hace que una misma ofensa, las mismas palabras dichas, sean una injusticia más grave. Bueno, en el caso de quien nos hizo, el caso de Dios, que nos creó absolutamente gratuitamente, habiendo además por parte del hombre una integridad y un don preternatural de gran dominio, no habiendo pasión que dominara sobre la inteligencia, la ruptura fue casi, habría una distancia realmente enorme entre el hombre y Dios. Entonces, la consecuencia fue que la situación del hombre, después del pecado original, fue terrible, porque pierde la amistad con Dios y es esclavo de tres cosas, según las Sagradas Escrituras: del pecado, del demonio y de la muerte. Sí, así como el hombre se rebeló contra Dios, también la parte baja del ser humano, la parte más animal, se rebeló contra la parte más superior. Y entonces, tantas veces el cuerpo te lleva por donde la cabeza entiende que no debe ir. Y en general también toda la naturaleza, todo el mundo se vio afectada por ese descontrol en el propio ser humano. Un punto importante, y es que Dios había previsto ese estado de perfección del ser humano para él y para toda su descendencia, con esos dones preternaturales y con el don sobrenatural de la gracia, y bueno, y esa carencia, esa pérdida de los dones preternaturales y de la gracia también afectó a su descendencia. Por eso que todo ser humano viene al mundo con un pecado original. Un pecado que no es personal en el sentido de que no es una acción libre de uno, pero es la consecuencia del pecado original. Y por eso que nacemos con la tendencia a morir, que es una tendencia tremendamente natural, que nacemos con la tendencia al pecado, esa inclinación al pecado, la concupiscencia, la inclinación, el sesgo, a que lo pasional prime sobre lo racional y hacer el mal. O sea que el tema del mal en el mundo, que era un tema de las preguntas que venían acompañando el flyer, el mal en el mundo entra fruto del pecado del hombre, como consecuencia del pecado del hombre. Y el mal en el hombre es consecuencia de ese sesgo, de esa tendencia, de esa tara que nace en el hombre fruto de esa desobediencia inicial. Así lo explica la Iglesia, es la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Entonces la transmisión del pecado original es la transmisión a todo el género humano. Todo el mundo nace con pecado original. Vamos a ver luego que hay solamente una persona que fue librada del pecado original, del pecado de origen por un singular privilegio. En toda la historia, según la enseñanza de la Iglesia y según también lo que aparece de una manera en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Bien, y bueno, la circunstancia del hombre era que iba a morir, morirás. Trabajarás con el sudor de tu frente, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, el hombre pierde esa amistad con Dios. Hay unas imágenes toda la pintura, toda la pintura, el arte pictórico, que acompaña el recorrido del ser humano por estos últimos 2000 años, ha utilizado este evento, esta circunstancia, este hecho fundamental en la historia como motivo de sus pinceles, ¿no? como objeto de sus pinceles. Bien, entonces la circunstancia era terrible, el hombre separado por una distancia casi infinita, una distancia que en el fondo podría ser desesperada su situación. El ser humano, aparte, con menos fuerzas que antes, tenía que desandar un camino que no podía andar. Se rompió el plan A de Dios, el plan original de Dios. Pero Dios tenía un plan B, dice la Iglesia, ¿no? La promesa de la redención, ya desde el primer momento, ¿no? Surge de la boca de Dios. Dios, desde el primer momento, anuncia al ser humano que va a mandar un redentor, va a organizar una redención, un rescate, un salvamento del género humano. En el capítulo 3 de Génesis, del primer libro de la Biblia, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y ya anuncia que va a poner enemistad a Dios entre el hombre y el diablo. El diablo les había ganado, les había llevado para su
para su bando, y Dios le anuncia al diablo a través de la serpiente que va a haber un rescate. El plan de Dios, dice la Iglesia, realmente contó con el tiempo. Lo hizo de una manera que en el fondo no es para nada la manera en que haríamos nosotros los seres humanos. Dios actúa muchas veces de una manera que nos desconcierta, cuenta con el tiempo. Y de hecho lo que hizo fue formar un pueblo, es decir, encauzar la redención, la salvación de todo el género humano a partir de la evolución de un único pueblo. Abraham, hablamos ya de él en la charla pasada, lo saca de su tierra natal, de Ur, de Caldea, y Irak, el actual Irak, y le dice que agarre todas sus cosas, tenía bastantes cosas, y se llevara su riqueza, su ganado, su mujer, por supuesto, Sara, ya mayor, y se la llevara a una tierra que él le iba a dar, y que iba a hacer de su descendencia un pueblo numeroso, y le hizo una alianza con Abraham. Le pidió un sacrificio grande también, y le puso pruebas, y Abraham realmente es prototipo de un hombre de mucha fe, y accede, y en la prueba resulta victorioso. Todo esto es el Génesis, y es bueno que lo leamos de a poquito, y tiene un relato de muchísimas enseñanzas, además. Después aparecerá Isaac, que es hijo de Abraham, Jacob, y los hijos de Jacob, que luego se llamará Israel, precisamente Jacob se llamará Israel y dará nombre al pueblo de Israel, que tendrá muchos hijos, de los cuales 12 de ellos serán los cabeza de la tribu de Israel. En realidad es un poquito más complejo el asunto, pero es así. Los hijos de Jacob serán los que darán luego nombre a las 12 tribus de Israel. Toda una historia de emigración hacia Egipto y de esclavitud en Egipto, y ahí aparece Moisés, otro personaje que es fundamental, y a Moisés le da a Dios una misión, después de siglos de esclavitud en Egipto, le da una misión de rescate del pueblo y de llevarlo nuevamente a la tierra de Canaán, a la tierra actual Palestina, al actual Israel, y bueno, todo el éxodo desde Egipto, durante 40 años por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Y bueno, y la entrada de ese pueblo en la tierra prometida, las guerras, y luego aparecerán los jueces, los reyes, los profetas. Dios a lo largo de los siglos le va mandando personajes que van mostrándole el cariño de Dios a ese pueblo. Muchas veces lo van castigando porque el pueblo abandona a Dios muchas veces, vuelve, etc. Dios hace una alianza con el pueblo y el pueblo quiebra la alianza muchísimas veces, pero Dios es fiel a sus promesas y ya desde el principio empieza a anunciarles que le va a mandar un Salvador, un Mesías, un Rey que será eterno, que durará para siempre. Y bueno, entonces con tiempo y con muchísimo tiempo va describiendo un poco la vida de Jesús. Llegará hace 2000 años, llegará el Redentor de una manera que el pueblo de Israel ni se imaginaba que podía ser. Ya lo dijimos la vez pasada. Era un pueblo periférico de Israel, como era la ciudad de Galilea, la localidad de Galilea en el norte, junto al Líbano y junto a Siria. Allí el Señor Jesús vive 30 años y luego comienza su vida pública. Y empieza de a poquito también, sin apuro. Interesantísimo también todo lo que se refiere al proceso, el tiempo que se toma a Dios hecho hombre, porque Jesús, la Iglesia enseña que Jesús es en el fondo Dios hecho hombre, nada más y nada menos. Este es el punto fundamental de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Jesús no es un ser humano perfecto, bárbaro, enorme, el mayor. No, es un ser humano perfecto, sin duda, pero es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Dios que se hace hombre. Dios rescatando al pueblo, ¿por qué no un hombre? Y la Iglesia enseña que Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. Y la justicia exige la reparación, el daño. Y la reparación no la puede hacer alguien que tenga fuerza para reparar. La deuda del hombre para con Dios era prácticamente infinita, y solamente la cancela un pago infinito. Pero el que la tiene que cancelar no es Dios, sino que la tiene que cancelar el propio hombre, porque es el propio hombre el que se separó, es el propio hombre el que tiene que dar
el recorrido en el sentido inverso. Por eso es que Dios diseñó ese plan que es una locura, ¿no? Hacerse hombre, hacerse uno de nosotros, y en nombre de toda la humanidad, ese hombre, llevar el rescate, redimir a todo el género humano. O sea, que Dios quiso ese hombre para que el hombre pueda realmente ser rescatado de toda su miseria. Las miserias a las que les había llevado el pecado original y después los pecados de toda la humanidad, de antes de Jesús, de la época de Jesús y de toda la época posterior. Y entonces Dios manda a Jesucristo, que paga el rescate ofreciéndose como víctima propiciatoria. Es Jesús el que voluntariamente acepta ofrecerse como sacrificio, ¿no? Y acepta la muerte a la que lo conducen sus enemigos, y la acepta y lo hace voluntariamente, pudiendo escaparse por amor a Dios Padre y en nombre de toda la humanidad. Como hombre representa a todos los hombres, y como Dios, su sacrificio tiene un valor infinito. El sacrificio de alguien que se priva de algo grande, en el fondo, es mayor que el sacrificio de alguien que se priva de algo mínimo, algo tangencial, periférico. Bueno, el sacrificio de Dios hecho hombre, que se priva de la vida, y de una vida aparte, una privación de las características de la muerte en cruz, que es tremenda. Bueno, es un sacrificio que vale todo lo que Dios vale. Bueno, hay muchas razones, dice la Iglesia, de este modo de proceder de Dios, de esta economía de la salvación, de haber elegido este camino, este plan B. En primer lugar, dice, porque como por un hombre, mejor dicho, entró el pecado en el mundo, convenía que por un hombre también entrara la salvación. Dice, por Adán entró el pecado del mundo, Adán y Eva. Convenía también que por un solo hombre entrara la redención. Eso lo dice San Pablo a los cristianos, primeros cristianos de Roma, en el capítulo 5 de la carta que les escribe. Dice, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, bueno, por un solo hombre también entró la redención, por Jesucristo. En segundo lugar, también convenía, y es bueno que haya sido así, porque el pecado original fue un pecado de soberbia y grave desobediencia. Y la redención, hecha por Jesucristo, fue un acto de tremenda humildad y de obediencia. Dios hecho hombre que obedece el querer de Dios Padre. En el último día, antes de la pasión, Jesús reza solo en el huerto de los olivos, que se conserva tal cual está hoy, prácticamente como estaba hace 2000 años, y dice, si es posible que se aparte este cáliz de mí, le dice Jesús a Dios Padre, ¿no? en su oración nocturna, si es posible que se aparte este cáliz de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, es decir, Dios Hijo obedece a Dios Padre, y en un acto de tremenda humildad se deja matar, y se deja vilipendiar, humillar por parte de los hombres. Bueno, entonces, el segundo motivo es ese, de conveniencia. ¿Por qué Dios procedió así? El pecado original fue de soberbia y grave desobediencia. La redención es de humildad y de gran obediencia. Un acto de humildad y de tremenda humildad y de obediencia. En tercer lugar, con esa actitud, Jesús nos dio, y encarnándose, haciéndose hombre, Dios hecho hombre, nos dio un ejemplo maravilloso de vida y de virtudes. Y lo que supone una ayuda enorme. Hoy nos resulta tremendamente fácil poner los ojos en Dios, porque Dios se hizo visible como uno de nosotros. Cuando pensamos cómo trabajaría un hombre que es de Dios, pensamos en cómo trabajó Jesús. Y cuando pensamos cómo quiere Dios a las personas que se equivocan, y enseguida se nos viene a la cabeza Jesús perdonando a la mujer adúltera. Se nos viene a la cabeza Jesús perdonando a la mujer adúltera, perdonando a que le negó 3 veces a San Pedro. En fin, enseguida se nos viene aquel que hay que perdonar 70 veces 7. Hay muchísimas cosas que nos ayudan muchísimo por el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros 30 y pico de años. Ese era el tercer motivo. El cuarto motivo es que fortaleció nuestra fe, ¿no? Dice San Juan en una de sus cartas que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, a Dios nadie le ha visto jamás,
el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Es decir, que fortaleció nuestra fe porque en el fondo nos contó verbalmente, con palabras de resonancias humanas, en arameo aparte, en un lenguaje bien concreto, bien local, bien conocido para los que lo escuchaban, nos contó cómo es Dios, ¿no? Cómo es Dios Padre, cómo es Dios uno y trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces realmente la fe de los hombres se nos fortalece muchísimo, porque ya Dios nos habló con voz de hombre, con carne de hombre, con espíritu de hombre, con alma de hombre. Y en quinto lugar, como razón de conveniencia, nos dice la Iglesia, es que de esta manera, haciéndose hombre, nos demostró el amor inmenso que nos tiene. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan en la tercera carta, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Perdón, no es en la carta, sino que es en el cuarto Evangelio, en el capítulo 3. Sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, para juzgarlo, sino para salvarlo. Todo esto son motivos que la Iglesia enseña de conveniencia de por qué nos hizo bien. Fíjense que en la liturgia de la Semana Santa, en las celebraciones del cristianismo en la Semana Santa, la noche de la víspera de la resurrección, Jesucristo murió un viernes y resucita un domingo, la noche de la víspera de la resurrección se hace la ceremonia de la vigilia pascual, ¿no? En las iglesias es una ceremonia muy linda y un poquito larga, pero con luces y es muy entrañable, me parece a mí, muy buena. Y en determinado momento la liturgia canta a Dios y le dice, feliz culpa, hablando del pecado, ¿no? Hablando del pecado original. Feliz culpa, feliz pecado, menos mal que hubo pecado porque nos mereció tan gran Redentor. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es decir, si no hubiera habido pecado, no hubiese venido Jesucristo. Así está diciendo la Iglesia. En el fondo, el pecado es una desgracia, está clarísimo, ¿no? Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hubo un pozo enorme, vino una explosión de amor de Dios y una ocasión para demostrar el amor enorme de Dios. El efecto que tuvo esa redención, dice la Iglesia, es que reparó la enemistad del hombre con Dios. Es decir, se tendió el puente. Se volvió a tender el puente. Por eso se llama a Jesús el pontífice, realmente, el verdadero pontífice, artífice de puentes. Jesús ganó además con su sacrificio un tesoro infinito de ayudas y de gracias y de méritos que custodia la Iglesia. Custodia aquel grupo de 12 apóstoles y de primeros discípulos que luego se fueron renovando con todas las distintas generaciones. La Iglesia custodia ese depósito infinito de gracias, una especie de banco, ¿no? De gracias que las administra, que las distribuye, de muchas maneras. Pero tiene un tesoro enorme, fruto de los infinitos méritos de Jesucristo. Y en tercer lugar, esa redención de Jesús es para todos los hombres. Para todos los hombres sin excepción. Pero, lógicamente, el hombre tiene que libremente aceptar ese rescate, aceptar esa redención. Aún después de haber reparado el pecado del hombre, Dios deja en libertad al hombre para que acepte o no esa redención. Lo acepte a él. Bueno, esto es entonces el punto fundamental de lo que es la economía de la salvación. El por qué, en primer lugar, existió la necesidad de una redención, porque el hombre falló, al principio eligió mal, y Dios le prometió el redentor, y cómo se consumó la redención. Esto, lógicamente, es abuelo de pájaro. Sería buenísimo abundar en algunos de estos puntos, pero eso lo haremos en otra oportunidad, en otras ocasiones, o con algún libro, alguna publicación que yo me dispongo a aconsejar si alguno tiene el gusto de hacerlo y tiene interés por hacerlo. Nos vemos en la próxima.